Hola a todos, soy el doctor Ricardo Trueba del Grupo Médico Rostaño. Me toca hablar de la temática incluida en la unidad 2, traumatismos, fracturas, luxaciones y esguinces de miembro superior e inferior. Vamos a empezar hablando de la articulación acromioclavicular. Generalmente sufre traumatismos directos. El primer método diagnóstico utilizado es la radiografía, que obviamente descarta las fracturas, pero las lesiones de partes blandas necesita a la resonancia magnética, salvo que tenga una luxación muy importante. La articulación acromioclavicular está estabilizada por los ligamentos que vemos, tanto los que conforman propiamente la cápsula, como también los ligamentos coracoacromial y los ligamentos coracoclaviculares denominado trapezoide y conoide. En este caso, en el ejemplo que vemos en la resonancia magnética, los identificamos perfectamente y están marcados con las flechas blancas. En el plano coronal, los ligamentos trapezoide y conoide, y en el plano sagital también se identifican perfectamente. En esta diapositiva podemos ver la clasificación de las lesiones que sufre la articulación. La lesión grado 1, cuando hay una ruptura de la cápsula articular parcial. En el grado 2, cuando es completa. En el grado 3, no solo es la articulación, sino también los ligamentos coracoclaviculares. En el grado 4 existe lesión de la cápsula de los ligamentos coracoclaviculares con desplazamiento posterior de la clavícula. En el grado 5 un desplazamiento superior muy importante, y en el grado 6 hay un desplazamiento inferior. Acá vemos otro ejemplo, en este caso un niño con una fractura de clavícula. Las fracturas de clavícula más frecuentes son las del tercio medio, y se observa la solución de continuidad reconstruida en plano coronal, y también en la resonancia magnética se observa el edema óseo en la clavícula con edema en los tejidos blandos vecinos por el proceso inflamatorio. Pasamos al hombro. Las fracturas del cuello humeral se clasifican según NIR en 6 grupos. La fractura grado 1 muestra desplazamiento y angulación mínima. En la grado 2, fractura de cuello anatómico con desplazamiento mayor a 1 centímetro. La grado 3, fractura de cuello quirúrgico con desplazamiento mayor a 1 centímetro o muy anguladas. La grado 4, fractura de troquíter. La 5, fractura de troquín. Y la 6, fractura luxación. En este caso vemos una fractura del cuello quirúrgico con desplazamiento mayor a 1 centímetro. No es una radiografía, es una resonancia magnética, en la cual se completó con la resonancia para evaluar a los tendones que conforman el manguito rotador y planear el tratamiento quirúrgico. Otra de las fracturas frecuentes encontrada a nivel del húmero es la fractura de troquín sin desplazamiento. En la placa se ve una leve irregularidad en la cortical y se completa con la resonancia magnética para confirmar la lesión, ver el grado de extensión. En este caso vemos todo el edema óseo que acompaña a la fractura, y valorar si hay o no compromiso de los tendones que conforman el manguito rotador, en este caso tanto del supraespinoso como del infraespinoso, que se insertan en este nivel. Pasamos a las lesiones de luxación de hombro.
Vemos la radiografía, la luxación, o sea la pérdida en la alineación articular. Vemos que la cabeza está proyectada sobre la glena. La pregunta que habría que hacerse cuando uno ve una radiografía de frente es si hay una luxación anterior y posterior, que obviamente se puede resolver con un perfil, pero lo que quería transmitirles es que el 90% de las luxaciones de hombros son anteriores y es muy infrecuente ver una luxación posterior. Generalmente se produce en traumas glenohumerales o en pacientes que hacen sobreuso del brazo, tanto sea en deportes que usan los mismos como el vóley, el tenis, etcétera. En esta diapositiva vemos la anatomía cápsulo-labral. El labrum es fibrocartílago triangular que aumenta la superficie articular de la glena, en la cual se inserta, y además también se inserta la cápsula glenohumeral, la cual se continúa con el periósteo. En el gráfico de la izquierda vemos la anatomía normal y en el de la derecha vemos lo que pasa cuando la cabeza del húmero impacta sobre el labrum, generalmente anteroinferior, y produce la lesión de Bankart, donde se desplaza al labrum y se desgarra el periósteo. En este gráfico vemos lo que les mencionaba previamente: cuando la cabeza sale del lugar, golpea contra el labrum, al cual desgarra y despega y eventualmente rompe al periósteo que recubre a la glena. Puede solo lesionar las partes blandas, que sería el labrum, o depende del grado de agresión, el traumatismo, también puede fracturar el sector anteroinferior de la glena. Esta corresponde a la lesión de Bankart y puede acompañarse de lo que se denomina Bankart óseo cuando se produce la fractura. En la cabeza humeral se produce también una microfractura por impactación del sector anteroinferior de la glena, que se denomina lesión de Hill-Sachs. Vemos un paciente con edema óseo en el sector postero-superoexterno de la cabeza humeral, la cual muestra leve deformación y es compatible con una lesión de Hill-Sachs aguda. Y a nivel del labrum anteroinferior, el mismo muestra deformación de los contornos, aumento de la señal, y se observa el despegamiento del periósteo del reborde glenoideo. En esta diapositiva vemos como la tomografía computada muestra mejor que la resonancia magnética el compromiso óseo del Bankart y también el grado de pérdida ósea en la fractura de Hill-Sachs, que se puede medir y calcular. Vamos a pasar al codo y vamos a empezar con un caso clínico que me ha tocado. Vemos en la radiografía de la izquierda, en el perfil del codo, se ve un área radiolúcida por delante de la tróclea humeral, corresponde a la almohadilla grasa anterior. La imagen tiene como una forma medio de triángulo y parece la llama de una vela. Yo estaba de guardia y me traen la radiografía del chiquito que
que está a la izquierda, que está a la derecha, perdón, para preguntarme si había alguna fractura. Yo miraba la radiografía, no veía ninguna fractura, pero había aprendido de que si no se veía la almohadilla grasa o estaba desplazada, había que sospechar una fractura oculta y completar con una tomografía computada. Y eso es lo que yo sugerí. Y le hicimos la tomografía computada. Y en esta radiografía vemos los dos codos del nene de vuelta, el normal era el de la izquierda, y en el derecho la verdad es que era difícil ver algo. Se veía una leve irregularidad en el borde medial de la tróclea, pero había que completarle con la tomografía como para estar tranquilo, y obviamente la tomografía mostró una pequeña fractura a nivel de la tróclea. Entonces hay que acordarse, cuando uno mira las radiografías de codo de perfil, si hay desplazamiento de la almohadilla grasa anterior, si es visible la almohadilla grasa posterior, porque hay dos almohadillas grasas, una anterior y otra posterior, si hay alguna irregularidad en la cortical, y cómo se encuentra la alineación articular. Hay dos valoraciones que tenemos que hacer: la línea humeral anterior y la línea radiocondilia. En este caso vemos un ejemplo donde se observan almohadillas grasas anterior y posterior normales, y en la radiografía de la derecha, como hay una fractura a nivel de la tróclea, no se identifica la almohadilla grasa anterior y sí la almohadilla grasa posterior. La fractura de codo más frecuente en los niños es la supracondilia. Para ello debemos saber valorar la línea humeral anterior. La línea atraviesa el tercio medio del cóndilo humeral y se continúa con la cortical anterior del húmero. Acá vemos dos ejemplos de fractura parcial de la tróclea humeral. En el caso de la izquierda se ve el trazo cortical anterior con un pequeño fragmento óseo y pérdida de la visualización de la almohadilla grasa anterior. En el caso de la derecha también se observa la alteración en la alineación con pérdida de la visualización de la almohadilla grasa posterior. Estos son todos ejemplos de la fractura más frecuente pediátrica a nivel del codo, que es la fractura de tróclea. En este caso es completa y es secundaria generalmente a traumatismos con el brazo extendido en los niños. Otra línea que nos ayuda a ver la alineación de la articulación es la línea radiocondilia. Cuando trazamos una línea siguiendo la diáfisis del radio, esta siempre debe atravesar el medio del cóndilo humeral. Esta diapositiva muestra la fractura más frecuente de codo del adulto, que es la fractura de la cúpula radial. Este es otro ejemplo de fractura de cúpula radial. Se observa el pequeño trazo radiolúcido que compromete la superficie articular de la cúpula. Esta es la clasificación que se utiliza a nivel de la fractura de la cúpula. Grado 1 es el trazo sin desplazamiento. Grado 2 es cuando hay un mínimo desplazamiento. Grado 3 es cuando hay múltiples fragmentos y o compromiso del cuello. Y el grado 4 es cuando hay fractura, luxación. Estas son dos lesiones no tan frecuentes a nivel del codo adulto, que es la fractura de olecranon y la luxación de codo. Una lesión
con nombre propio a nivel del codo es la fractura luxación de Montegia, corresponde a la luxación del radio en la cúpula con fractura de la diáfisis del cúbito. Otra lesión con nombre propio es la fractura luxación de Galeazzi, en este caso es fractura de la diáfisis radial con luxación cubital Pasamos al antebrazo. Una fractura muy frecuente en los niños es la fractura en tallo verde. Es cuando se produce fractura de una de las dos corticales de los huesos largos. A nivel de los adultos, una fractura frecuente del antebrazo es la fractura de radio por trauma externo directo, como ejemplo el bastón de policías o de patobicas en los bares, y se denomina Night Stick Fracture. Pasamos a la mano y muñeca. En cuanto a las lesiones pediátricas, tenemos que tener en cuenta la epifisiolisis distal del radio. La epifisiolisis es la fractura a nivel del cartílago de crecimiento, y para clasificar las lesiones existe la clasificación de Salter-Harris. Entonces, como vemos en la diapositiva, normal es tener el cartílago de crecimiento, que está dibujado en azul. En un lado está la diáfisis y en el otro la epífisis de los huesos largos. Cuando hay una fractura que compromete al cartílago específicamente, es el tipo 1 y tiene un porcentaje de incidencia de aproximadamente un 5%. El tipo 2 compromete parte de la fisis y parte de la diáfisis, y es la más frecuente, la lesión tipo 2, con un 75% de incidencia. En el tipo 3 compromete parte de la fisis y se extiende hacia la epífisis y tiene una incidencia del 10%. El tipo 4 es un trazo de fractura que va de epífisis a diáfisis atravesando la fisis, con un 10% de incidencia. Y la tipo 5, que es muy infrecuente, es un leve ensanchamiento de la fisis en uno de sus extremos. Pasando a los adultos, la fractura más frecuente en la muñeca es la de Coles, que es la fractura de radio con desplazamiento dorsal. También tenemos a la lesión de Smith o Coles invertida, es cuando se produce una fractura a nivel del extremo distal del radio con desplazamiento palmar. El escafoides es el hueso del carpo más lesionado. En los adultos puede ser difícil de detectar. Existen complicaciones por no detectar las fracturas, como la pseudoartrosis o la necrosis avascular, y la lesión más frecuente ocurre a nivel del sector medio del hueso, denominado la cintura. La primera evaluación es radiológica. A veces en la radiografía en posición neutra se encuentra un poco flexionado el escafoides y se necesita completarlo con alguna incidencia con desviación cubital de la mano o alguna radiografía focalizada al escafoides para tener una mejor visualización de las trabéculas y del borde cortical del mismo. Este es un ejemplo típico de una fractura a nivel de la cintura de espesor completo, se extiende de cortical a cortical y no hay ninguna duda diagnóstica en cuanto a la patología.
Pero hay veces donde las radiografías son negativas con una alta sospecha clínica por el mecanismo lesional o por el grado de dolor en la palpación. Entonces, la pregunta que les hago es: ¿debemos repetir las placas, realizar un centellograma o pasar a una TC y o resonancia magnética? Sin dudas, no se repiten ni las placas ni se hace un centellograma, que es difícil a veces de encontrar un lugar para poder hacerlo. Se recurre tanto a la tomografía o a la resonancia, según cuál método tengan a disposición. Los dos métodos tienen casi igual sensibilidad y especificidad. La tomografía es mejor para evaluar la cortical del escafoides, en cambio la resonancia magnética es mejor para evaluar el hueso trabecular. Este es un ejemplo en una fractura parcial del escafoides, donde se observa una irregularidad en una de las corticales. Entonces se completó con resonancia magnética, confirmando la fractura y la acentuación del líquido a nivel medio y radiocarpiano postraumático. Esta es una de las complicaciones. En realidad son ambas. Una es la falta de fusión de la fractura del escafoides cuando no es detectada, termina en una pseudoartrosis. Y en este paciente vemos el cambio de señal en las secuencias T1 del polo proximal, probablemente secundario a necrosis avascular del mismo. Con respecto a la luxación del carpo, primero tenemos que conocer las líneas de Gilula, que son la línea 1, 2 y 3, que son líneas que marcan la alineación de la primera y segunda fila del carpo. La primera fila del carpo tiene una línea que pasa por la superficie articular proximal, otra por la superficie articular distal, y la tercera línea es la que pasa por la superficie articular proximal de la segunda fila. Todas deben mantener una armonía y una alineación. En este ejemplo vemos cómo hay una disrupción en las tres líneas, secundario a la fractura del escafoides, con una pérdida en la alineación de los huesos del carpo. En este otro ejemplo vemos a un hueso semilunar perfectamente alineado en la imagen de la izquierda y una alteración en la alineación en la imagen de la derecha, con consiguiente alteración en las líneas de Gilula descritas previamente. No solo se evalúa la alineación en el plano coronal, sino también a nivel del plano sagital. Tiene que existir una perfecta armonía a nivel de la articulación entre el hueso grande, cuya cabeza debe articularse perfectamente con el hueso semilunar, y este con el radio. Cualquier alteración, tanto dorsal como palmar, del hueso fundamentalmente semilunar, altera la angulación normal de la articulación y puede estar debida a algún trastorno de inestabilidad del carpo. Este es un ejemplo donde reconocemos luxación completa del hueso semilunar, tanto en radiografías como en la tomografía computada. Esta es la resonancia, donde se observa la luxación anterior del hueso semilunar.
y se asocian fenómenos degenerativos a nivel de los huesos del carpo con geodas, y esta lesión se denomina luxación perilunar del carpo. Pasamos a la mano. La lesión más frecuente en los metacarpianos es la fractura del boxeador o del mal boxeador, que corresponde a fracturar el cuello del quinto metacarpiano. Con respecto a los dedos, aparte de tener fracturas a nivel de las falanges, les quería mostrar a la avulsión de la inserción del tendón extensor, que se inserta en el dorso de la base de la tercera falange. Es una lesión frecuente en los deportistas que usan pelotas con las manos, y la lesión se produce después de un traumatismo directo de la pelota sobre el dedo, donde se produce una flexión abrupta de la falange distal y se avulsiona la inserción del tendón extensor. Se denomina dedo mallet o mallet finger en inglés. Este es otro ejemplo donde se observa perfectamente en la avulsión de la falange distal. El dedo queda flexionado, incapacitado de hacer flexión dorsal. Otra lesión que se observa a nivel de los dedos es la lesión del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpo falángica del primer dedo. Puede corresponder a una lesión solo ligamentaria o acompañarse de alguna avulsión a nivel de la base de la falange. Es una lesión típica por hiperextensión del pulgar, que se observa frecuentemente en esquiadores. En este caso vemos la lesión del ligamento colateral ulnar en la resonancia, que está marcado con las flechas rojas. El mismo es heterogéneo, se asocia a edema en los tejidos blandos vecinos, secundario a desgarro parcial del mismo. Existen 3 grados de lesión: una ruptura parcial, una ruptura total, generalmente de la inserción proximal, que ya puede ser solo ligamentaria o acompañarse de algún grado de avulsión. O el tercer grado de lesión es cuando se desinserta completamente y se enrolla y se interpone la línea negra finita, que es la aponeurosis del aductor del pulgar, e impide la cicatrización del mismo. Esta se denomina lesión de Stener. Pasamos a la cadera. Vamos a hablar de la luxación de la cadera. En este ejemplo vemos a un chico. La luxación es frecuente de los niños y o eventualmente adolescentes jóvenes. Es muy infrecuente verla en adultos. Las secuelas de luxación que vemos son, en este caso, edema a nivel de la cabeza del fémur y líquido libre posterior, secundario a ruptura de la cápsula. Y también un poco de edema a nivel del tejido celular subcutáneo. Con respecto a las fracturas del fémur, es muy frecuente en los ancianos. El diagnóstico es clínico y radiológico. Las fracturas se clasifican en subcapital, transcervical, intertrocantérica, subtrocantérica y del trocánter mayor y del trocánter menor, como lo muestran las distintas figuras. Otro tipo de fracturas que pueden sufrir los huesos son las fracturas por estrés. El biomecanismo por el cual se producen es un estrés anormal en huesos normales. Un ejemplo sería correr
100 kilómetros sin estar entrenado, por ejemplo. Las radiografías no las detectan en la fase aguda, generalmente son ocultas y solo ya las ve en las fases de curación. Puede también verse pequeña esclerosis perpendicular al eje largo de las trabéculas y o algún tipo de reacción perióstica, pero todas en fase tardía. El mejor método para verla es la resonancia magnética y se diagnostica cuando se reconoce la presencia de edema óseo o edema perióstico secundario a el antecedente clínico del estrés anormal. Este es un ejemplo de una mujer que empezó a correr maratones y se largó de golpe a correr la maratón de los 42 kilómetros con poco entrenamiento. Obviamente vemos que el cuello del fémur derecho en las secuencias T2 muestra edema óseo y en las secuencias T1 se observa un pequeño trazo hipointenso sugestivo de una fractura por estrés del mismo. Otro lugar frecuente de fracturas por estrés o de fracturas ocultas postraumáticas son los alerones sacros. En este caso vemos que el alerón sacro derecho muestra edema óseo con aumento de señal en secuencias T2 y baja señal en secuencias T1 secundario a microfractura trabecular. Pasamos a la rodilla y quería aclarar algunos conceptos en cuanto a las lesiones óseas traumáticas en resonancia. El edema óseo lo vemos como señal hipointensa, que es negra en secuencias T1, e hiperintensa, o sea, blanca en secuencias T2. Cuando exista una microfractura trabecular o una impactación trabecular, además de edema óseo, se van a ver pequeños focos lineales de baja señal o hipointensos en secuencias T1. En las macrofracturas, además de edema óseo, vemos trazos lineales hipointensos, pero más gruesos que pueden tomar o no contacto con la superficie articular. Y otra lesión es la fractura osteocondral, que es cuando se desprende un pedazo de hueso con cartílago a nivel de la superficie articular. En este caso vemos que a nivel de la rodilla, cuando ejerce una fuerza en valgo, se produce una distensión del ligamento colateral contralateral al impacto y edema óseo en beso. Se denomina en beso cuando en el mismo corte los dos sectores de hueso comprometido muestran aumento de señal en secuencias T2, o sea, edema. La lesión más frecuente a nivel de la rodilla es la lesión por pivote. Es secundaria a flexión, valgo y rotación externa. Vamos a ver que la lesión que se produce en este movimiento es la del ligamento cruzado anterior. Se va a caracterizar en la resonancia por presentar edema óseo no contiguo, o sea que va a ser edema óseo no en beso, y lesiones del ligamento cruzado anterior y probablemente asociadas del ligamento colateral interno o del menisco. En esta resonancia magnética vemos el edema óseo que es no contiguo en el sector anterior del cóndilo externo y en el sector posterior de la meseta tibial homolateral, y en la imagen de la derecha el desgarro del ligamento cruzado anterior. En este caso observamos, además de la contusión ósea y el desgarro del ligamento cruzado anterior, en un paciente se observa trazo de desgarro del menisco interno a nivel del cuerno posterior, con compromiso de la superficie articular inferior, y en el ejemplo de la derecha la distensión
del ligamento colateral interno, que son lesiones asociadas al mecanismo de pivot. En la lesión por hiperextensión, el biomecanismo es el sobreesfuerzo, por ejemplo, al patear. En la resonancia magnética vamos a ver edema óseo contiguo anterior por la impactación ósea del fémur y la tibia y la ruptura del ligamento cruzado posterior. En esta resonancia magnética vemos los focos de impactación ósea en beso o contiguos en el sector anterior tanto del fémur como de la tibia, con la consecuente ruptura del ligamento cruzado posterior en la imagen de la derecha. Otro de los traumatismos que sufre la rodilla es el golpe o choque lateral. El biomecanismo es valgo puro con leve flexión de 10 y 20 grados. En la resonancia se caracteriza por ver edema óseo en el cóndilo femoral externo y desgarro del ligamento colateral interno secundario a distensión. En este ejemplo vemos el cóndilo externo con edema óseo y desgarro parcial del ligamento colateral interno a nivel de la inserción proximal asociado a hidrartrosis. Otra lesión frecuente en la rodilla es la luxación de rótula. El biomecanismo es la flexión valgo con rotación interna. En la resonancia vamos a reconocer edema óseo no contiguo, desgarro del retináculo medial y o eventual lesión cartilaginosa o fractura osteocondral. En este ejemplo observamos al desgarro del retináculo, cómo la rótula impacta sobre el cóndilo femoral y pueden pasar dos cosas. Si se produce un desgarro completo del retináculo, la rótula queda subluxada, y si hay un desgarro parcial, la rótula eventualmente en la extensión de la pierna vuelve a su posición normal y lo denominamos luxación transitoria de rótula, donde hay una lesión parcial del retináculo y los focos de contusión ósea en el sector medial de la rótula y en el cóndilo externo en su sector anterior nos dejan la evidencia de cómo fue el mecanismo de impactación. Otro traumatismo que sufre el miembro inferior es el choque tibial anterior. Es un golpe directo anterior en la tibia proximal con la rodilla en flexión. Se produce edema óseo en el sector anterior de la tibia y ruptura del ligamento cruzado posterior. En esta resonancia observamos la presencia de edema óseo en el sector anterior de la tibia y desgarro del ligamento cruzado posterior. Pasamos a la pierna y vamos a hablar de las fracturas de la meseta tibial. Utilizamos la clasificación de Schatzker. Existen 6 tipos. En el tipo 1 existe un trazo de fractura que compromete la superficie articular. En el tipo 2 se agrega depresión. En el tipo 3 hay depresión con pequeña fractura a nivel de la superficie articular de trazo parcial. En el tipo 4 existe la fractura con varios fragmentos. En el tipo 5 es la fractura de las dos mesetas tibiales, y en el tipo 6 es fractura de meseta tibial y diáfisis de la tibia. Igualmente, lo que les sugiero es que hablen con los médicos de referencia, traumatólogos con los que trabajan, y se pongan de acuerdo a ver qué clasificación de fracturas utilizan.
En este caso vemos un ejemplo de una fractura de la meseta tibial externa, la cual muestra depresión y un trazo hipointenso en T1 con edema que alcanza la superficie articular, correspondería a la lesión tipo 3 de la clasificación de Schatzker. En fracturas complejas, donde hay múltiples fragmentos, el mejor método para planificar la cirugía es la tomografía computada con reconstrucción multiplanar o tridimensional, tanto pre y postquirúrgica como en este caso para valorar la reconstrucción. También existen fracturas ocultas radiológicas donde la resonancia es muy sensible a este tipo de lesiones. Este es el ejemplo de un maratonista que después de haber corrido una maratón de 42 kilómetros tenía dolor a nivel de la rodilla en el sector medial. Entonces la primera evaluación radiológica fueron radiografías frente y perfil donde no se observan alteraciones, y debido al grado de dolor se sugirió completar con una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética se observa un trazo hipointenso en secuencias T1 a nivel de la metáfisis medial y edema óseo en secuencias T2 con supresión grasa asociado al edema en los tejidos blandos vecinos, y el diagnóstico fue una fractura por estrés oculta radiológicamente. En este caso, la resonancia hizo el diagnóstico. Pasamos al tobillo. Vamos a hablar de las fracturas. Existe una clasificación que es la de Loge-Hansen, pero hay otra clasificación que es más citada y más fácil de recordar, que es la clasificación de Weber. En este caso vemos las dos clasificaciones. En la de Loge-Hansen usa dos palabras. La primera describe la posición del pie y la segunda describe el movimiento con respecto a la pierna. Yo voy a referirme a la clasificación de Weber, que es la que me gusta a mí. En la tipo A, la lesión está debajo del nivel de la articulación. La sindesmosis generalmente está intacta. El complejo ligamentario medial está intacto, y a veces el maléolo medial está fracturado. Usualmente es una fractura estable. En la tipo B es al nivel de la articulación, se puede extender superiormente y lateral al peroné. La sindesmosis puede encontrarse intacta o parcialmente rota, pero no existe ensanchamiento de la articulación tibio-peronea. El maléolo medial puede estar fracturado y el ligamento deltoides, que es el complejo ligamentario medial, a veces lesionado, y muestran una estabilidad de tobillo variable. En la Weber C es por arriba del nivel de la articulación. La sindesmosis generalmente está comprometida con ensanchamiento distal tibio-peroneo. El maléolo medial y el ligamento deltoides generalmente comprometidos, y es una lesión inestable. Este es otro ejemplo de una fractura por estrés a nivel de la diáfisis distal del peroné, que pasó desapercibida radiológicamente y se completó con la resonancia magnética, evidenciando el trazo fracturario. En este ejemplo vemos lesiones ligamentarias a nivel del tobillo,
en una artroresonancia. Es un examen en donde se inyecta gadolinio diluido a nivel intraarticular y se puede hacer una mejor valoración de los ligamentos. En la imagen de la derecha mostramos los ligamentos del complejo lateral normal, el ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo astragalino posterior. En el examen de la izquierda se observa la ausencia del ligamento peroneo astragalino anterior secundario a desgarro del mismo y el pasaje de contraste a la vaina de los tendones peroneos secundario a la lesión capsular. Pasamos al pie y vemos el ejemplo de una fractura por estrés que afectan generalmente a las diáfisis de los metatarsianos. En un primer momento pueden ser silentes radiológicamente, solo se visualizan en las radiografías en la fase de curación y la resonancia magnética hace el diagnóstico reconociendo edema óseo y en los tejidos blandos vecinos. Este es otro ejemplo de fractura por estrés del segundo metatarsiano. Ya se ve un pequeño engrosamiento perióstico, producto de que la lesión ya llevaba algún tiempo. La luxación mediotarsiana es la lesión de Chopard. Y vemos en la radiografía de perfil la desalineación articular y a nivel del medio pie tenemos a la fractura luxación de Lisfranc, que es la lesión más frecuente a nivel tarso-metatarsiana. En este caso se observa una pequeña fractura a nivel de la base del segundo metatarsiano. Por último, en el pie hablamos de la fractura de la base del quinto metatarsiano, que al ser una zona avascular es difícil la cicatrización y a veces necesita tratamiento quirúrgico con osteosíntesis. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición y tienen mi mail por si me quieren hacer alguna consulta.